Muy buenas noches, El Salvador. Un placer nuevamente volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista 8 en punto. Esta noche en estudio estaremos conversando sobre diferentes casos emblemáticos que han acaecido en los últimos días. Nos estará acompañando la licenciada Berta de León, abogada destacada, donde en alguna medida usted la ha visto, por ejemplo, como acusadora particular en el caso del expresidente Francisco Flores. Hoy por hoy es la abogada del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, en el caso denominado Troll Center. De eso vamos a hablar todo, absolutamente todo, esta noche. También la Fiscalía General de la República abrió una investigación en contra de la empresa colombiana AGM, la luminaria que se ha articulado en San Salvador y en otros puntos también del país. De todos estos tópicos y de otros conversaremos esta noche. En segundos antes le planteamos la pregunta que hemos articulado y que noche tras noche le planteamos para que usted nos acompañe. Dice así: producción, comenzamos. ¿Cree usted que la depuración de jueces que hizo la Corte Suprema de Justicia han sido eficientes para el combate de la criminalidad? Un 2% dicen que sí, un 46% que no es eficiente, un 52% que falta mucho por hacer. De 203 votos sin haber iniciado la entrevista, El Salvador, permítame saludar a quien gentilmente hace posible noche tras noche el primer segmento de esta su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista para darle la bienvenida esta noche, ya lo habíamos adelantado y por supuesto en nuestras redes sociales, la licenciada Berta de León, destacada abogada y que por supuesto procura y defiende a varios casos emblemáticos de los cuales nosotros hemos conversado en 8 en punto. Licenciada, un placer tenerla nuevamente en su casa. Gracias por su tiempo. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Señores, partimos del tradicional collage de noticias que noche tras noche articulamos para efectos de ilustración para ustedes y para nuestros invitados. Me desplazo, producción, dice así, arrancamos. Fiscal de Asamblea dice que procede el desafuero del embajador Benítez por venta de armas. Juzgado decreta libertad bajo fianza a alcalde de San Antonio Mazahuat y concejales por presunto peculado. La CEL sabía que no debía de pagar 108.5 millones de dólares por el chaparral en la administración del señor Funes. Fiscalía incauta 22 propiedades de exdiputado. Denuncian a empleado de la Fiscalía por tener reunión privada con contador de procesado por lavado de dinero. Fiscal confirma que Batra viene de Francisco Flores, Antonio Saca y 3 exdiputados. Fiscal Douglas Meléndez tiene difícil decisión ante denuncias contra asesor de la Fiscalía. Defensa de Saca apela detención decretada por la jueza cuarta de paz de la jurisdicción de San Salvador. Licenciada Berta de León, arrancamos quizás con el caso que en algún momento está llamando la atención en mucha portada de muchos rotativos. Es el denominado Troll Center. Debo de manifestar puntualmente algún tipo de elementos antes de arrancar esta entrevista. Yo trato de homologar la participación de todas las partes para que usted se pueda conformar la mejor opinión. Debo decir que abiertamente, así como lo hice a la licenciada Berta de León, también invité a la contraparte, al licenciado Perla, para que me acompañara y esta no fue posible. Sin embargo, se giró la correspondiente invitación para tratar de homologar la participación, las oportunidades y por supuesto las intervenciones. Inicio. ¿Qué es lo último que ha sucedido para que la población salvadoreña pueda entender aquel peritaje que se tenía fue retirado por la Fiscalía? ¿Con qué objeto? Mire, Sergio, la situación en este denominado caso Troll Center ha sido bastante cuestionada desde el inicio, ¿verdad? Que fue con él en la administración del fiscal Luis Martínez. Desde la incautación de los objetos, las computadoras, los teléfonos, se dan una serie de irregularidades, ilegalidades, arbitrariedades que acaban por que se decretara la nulidad absoluta del primer peritaje y se ordenara en consecuencia la reposición. Actualmente se tiene una reposición del que se denomina
peritaje de obtención y resguardo de información electrónica, donde se supone que se extrae la información contenida en computadoras, teléfonos celulares incautados en dos momentos distintos en medio de este proceso, y donde se dice que se obtienen imágenes y que se obtiene la supuesta estructura dedicada a la clonación del sitio web de la prensa gráfica y supuestamente del diario de hoy. Son situaciones que se vienen aseverando reiteradamente en diferentes medios de comunicación y prensa escrita. Casi todos los días nos desayunamos ese tipo de noticias, donde se dice y se habla de cibercrimen, cuando realmente el caso es atípico. Nosotros acabamos recientemente... ¿Qué es atípico para que la población pueda entender en términos jurídicos muy fácilmente? Digamos, no es delito. Eso es en términos simples, ¿verdad? Los hechos que se están atribuyendo a los 6 procesados que están en el juzgado segundo de instrucción de Santa Tecla no cumplen ni siquiera con el primero de los requisitos para decir que, en el análisis, cuando uno está pretendiendo atribuir una conducta delictiva a una persona, ¿verdad? El primero de esos requisitos es si el hecho está descrito en la norma penal, lo que se conoce como juicio de tipicidad. En este caso, a los 6 procesados, la Fiscalía General de la República les está atribuyendo el delito de violación de derechos de autor y derechos conexos, ¿verdad?, que está regulado en el artículo 226 del Código Penal. Les atribuye además el delito de violación de distintivos comerciales. ¿Es de propiedad intelectual? ¿Verdad? Sí, este delito está regulado en el artículo 229. Sería interesante que la gente leyera esos artículos para que se pueda hacer una idea de lo que realmente está ocurriendo en este caso. Además, se les atribuye el delito de falsedad material, que está regulado en el 283. Y como un atarrayazo, ¿verdad?, se les atribuye el delito de agrupaciones ilícitas, que está previsto en el artículo 345. Ya la Fiscalía acusó, la querella por parte de la prensa gráfica ya presentó su acusación. Estamos próximos a la celebración de la audiencia preliminar. Nosotros ya como defensores, yo formo parte de la defensa junto a otro colega, ya presentamos nuestro escrito de contestación de la acusación, y esa es nuestra principal estrategia de defensa. Los hechos no son delito, ¿verdad? Por más que se hable de cibercrimen, de clonación, de plagio, esos no son los verbos rectores de los delitos que se les está atribuyendo. Se dice que se falsificó información. Y realmente cuando usted lee la acusación, tanto de la Fiscalía como de la querella, es sumamente pobre, ¿verdad? Ni siquiera cumple con los requisitos que dice relación precisa, circunstanciada del hecho delictivo. O sea... Ahora, debo de preguntarle, licenciada Berta de León, porque yo por eso en algún momento le pregunté qué era tipicidad, para que la gente pudiera entender, y usted lo dice claramente, no es delito. Muchas personas seguro se estarán preguntando, si no era delito, ¿por qué un fiscal general anteriormente abre una investigación? ¿Por qué realizan este tipo de allanamiento en su momento? ¿Por qué viene un segundo fiscal en una segunda edición y decide darles impulso procesal? Pero ¿por qué hay el primer juez de paz y el de instrucción que en primera instancia no les dieron medidas? Si usted recordará a los imputados, si no es delito, ¿por qué se está ventilando y por qué con tanta fuerza se está impulsando? Mire, acuérdese que la sobreexposición mediática de un caso también juega en contra de los imputados. Los medios son un poder innegable, tienen un poder innegable. De hecho, por algo la prensa gráfica lo publica con 3, 4, 5 páginas casi a diario, pues es un tema fuerte que ha recibido y tiene una presión mediática indiscutible, aunque tiene muy poca calidad técnico-jurídica. O sea, el caso no es sostenible. Usted, al revisar, usted también es abogado, todo delito tiene verbos rectores
o conductas que deben cumplirse. El delito de violación de derechos de autor y derechos conexos. Uno de los requisitos es, dice este delito, el que a escala comercial reprodujere, plagiare, distribuyere, oiga esto, una obra literaria o artística. Un dominio de internet puede ser considerado una obra literaria o artística. Por supuesto que no. De hecho, los dominios de internet www.laprensagráfica.com y elsalvador.com ni siquiera están registrados en el país, en el registro de dominios en el país. Y un dominio no es ni aquí ni en ninguna parte del mundo una obra protegida, ¿verdad? No cumple con ese requisito. Y eso yo creo que no hay que ser científico para saber que eso no es delictivo. Podrá ser reprochable, Sergio, éticamente, este tipo de conductas, ¿verdad? Que son parodias de una página, pero no llenan los requisitos de estos delitos. De igual forma, no llena el requisito del delito de falsedad material. Para que se hable de falsedad material tiene que tratarse de un documento. Pregúntese usted si los dominios de internet son un documento. Lo que los salvadoreños hemos conocido abiertamente por estos medios de comunicación, licenciada Berta de León, es que sufrió la página de estos rotativos un agravio, por cuanto un día entiendo que se habían caído completamente estas, y adicionalmente también por la información que se ha vertido, se estaba virtiendo información haciéndose pasar por el titular del periódico cuando esta información no era cierto, y el mismo presidente del rotativo tuvo que salir al paso, no solamente descartando esta información, sino que manifestándose que él era ofendido. Fíjese que gracias por la pregunta, porque eso es, mucha gente maneja, ¿verdad? Que es un ciberataque, que los sitios de la prensa gráfica y el diario de hoy no funcionaron durante un tiempo, y eso es totalmente falso, y por eso no se les está acusando a estas personas. O sea, hay tantas ideas equivocadas respecto de este caso. Los sitios de la prensa gráfica y del diario de hoy jamás estuvieron fuera de línea, ¿verdad? Siempre estuvieron accesibles a la gente que quería consultarlos. De hecho, en el proceso, en la relación circunstanciada de los hechos, ni la fiscalía ni la querella argumentan este tipo de situaciones. Los sitios de la prensa y del diario de hoy jamás sufrieron ningún daño a partir de las acciones que se le están sindicando a estas personas procesadas, ¿verdad? De ahí que no podemos hablar realmente de un ataque cibernético, como se ha dicho en los medios escritos, ¿verdad? De igual forma, es bastante cuestionable, fíjese, el tema de la violación de distintivos comerciales, cuando ya el CNR, el Centro Nacional de Registros, la Dirección de Propiedad Intelectual, ha emitido una opinión técnica y dice, Sergio, que estas marcas no están registradas, no están protegidas. O sea, son una serie de elementos que dicen que no hay delito. Ok, licenciada, amigos televidentes, vamos a hacer la primera pausa en 8 en punto. Al regresar, todavía tenemos más elementos que conversar esta noche. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador, licenciada Berta de León. Voy rápido porque hay que saltar a otros tópicos importantes también. Uno de ellos es el mismo fiscal general Douglas Meléndez ha dicho, al igual que mucha información en estos periódicos que usted mencionaba, donde sacan conversaciones y aparentemente es el alcalde Nayib Bukele el que está manteniendo conversación con estas personas que fueron detenidas en su momento en la empresa Búnker y el caso denominado Troll Center. ¿Qué tan veraz es eso? Porque el fiscal general Douglas Meléndez, no el anterior, que también lo esbozó como válido, ha dicho hay información que es vinculada al señor Bukele. Mire, de hecho, ya se presentó
un escrito en la Fiscalía donde estamos, con base al artículo 80, pidiendo información si existe o no una imputación contra el alcalde Nayib Bukele por este caso. Hasta el momento hemos presentado alrededor de 6 escritos y la Fiscalía General de la República nunca nos ha dado respuesta al respecto, ¿verdad? Lo cual, con base en el artículo 18 de la Constitución, tenemos derecho. Si usted hace uso de su derecho de petición y respuesta, tiene que recibir una respuesta al respecto. Fíjese que yo me quedo con el tema, bueno, si ni siquiera son delitos estas situaciones, a mí me llama poderosamente la atención que salgan haciéndose señalamientos contra Nayib Bukele si ni siquiera pasa el primer filtro, este caso, me refiero a este caso concreto, ¿verdad? No, estos hechos no son delictivos y ni siquiera los van a poder probar para la gente que ya tienen procesada. Ok, pero no hay vinculación con él, ¿o sí? En el caso puntualmente. Fíjese que lo que ocurre es que la vinculación viene a partir de un peritaje de obtención y resguardo de información electrónica cuestionado. Un peritaje que tiene sobre la base equipos electrónicos que se perdieron. Cuando la defensa le tocaba su turno de analizar esos equipos electrónicos, dicen las fiscales que misteriosamente fueron sustraídos los objetos del depósito de evidencias de San Marcos. Aguántame un ratito porque es parte de la otra información y de la pregunta. ¿A quién afecta eso? Yo he tenido conocimiento de que información se perdió de la Fiscalía Subregional de San Marcos. Entiendo que son computadoras, teléfonos, que si bien es cierto ya se habían vertido y que hay respaldo, es decir, que estos elementos se hayan perdido no significa que no hay prueba que sustente la pericia que se había realizado con esto. ¿Cómo es posible que en una fiscalía que se tenía el deber objetivo de cuidado se haya perdido información tan valiosa como esta? Eso es lo que nosotros nos preguntamos. Y yo como abogada de varios de los procesados por este caso, fuimos a denunciar a las fiscales, a la unidad de auditoría fiscal. ¿Cómo es posible que en un depósito de evidencias exclusivo para las computadoras y teléfonos, un depósito de evidencias que tiene medidas de seguridad extraordinarias, se haya perdido justamente 4 computadoras laptop y 2 teléfonos celulares de donde han obtenido esta información, donde están señalando? ¿A quién afecta eso? Porque la contraparte deja entrever de que en algún momento puede existir mano criminal, pero la vista se traslada hacia ustedes. Obviamente, ¿a quién afecta la pérdida de la evidencia? En primera, afecta a la prueba, porque si usted dice que de este teléfono obtuvo cierta información y el perito de la parte acusadora lo asevera, pero cuando me toca a mí como defensa y que mi perito acceda al teléfono, la fiscalía le dice, fíjese que ya no va a poder porque yo lo perdí. Entonces, obviamente, genera una afectación al derecho de defensa, ¿verdad? Porque yo ya no voy a poder analizar esa información. Sin embargo, y pone en tela de juicio ese peritaje. ¿Realmente habrán obtenido esa información de ahí o la habrán... O sea, realmente a mí me genera una gran duda y esa es la prueba con la que pretenden incriminar a Nayib Bukele. En este segundo peritaje, ¿ustedes como contraparte no determinaron un perito también para que pudiera actuar? Claro que sí, hay un perito juramentado. Es un especialista mexicano, ¿verdad? Que ha venido muchas veces al país para querer analizar los equipos. Y justamente cuando a él le tocaba su oportunidad, la fiscalía le dice, mire, le voy a entregar solo parte de la evidencia porque la otra parte ya la perdí, ya no la tengo. Okay. Es sumamente lamentable que esto esté pasando. Voy rápido, voy con el otro tema porque usted también está relacionada a esta. Un caso que se abre en la Fiscalía General de la República por una empresa colombiana, AGM particularmente, donde es encargada de articular luminaria, no solamente en San Salvador, sino que en muchas alcaldías en lo ancho y redondo de nuestro país. El fiscal general Douglas Meléndez en su momento dijo, voy a investigar estos contratos, de qué manera se le adjudicaron de la alcaldía a la empresa colombiana. ¿Cuál es su opinión con relación a esta nueva investigación también? Mire, mi opinión, el fiscal está en el derecho de investigar. Para eso es fiscal, ¿verdad? Es una de las
principales atribuciones que le da el artículo 193 de la Constitución. Si hay realmente una denuncia formal, un motivo que le habilita para investigar, ¿y por qué no lo va a hacer? Es parte de su función. Ahora bien, genera dudas cuando inicia investigaciones a partir de reportajes de la prensa gráfica. Le digo esto porque el caso puntual de AGM Desarrollos, esta subsidiaria colombiana de las luminarias LED, ha sido iniciado por los reportajes de la prensa gráfica donde cuestionan los contratos que se han suscrito con diferentes alcaldías. Esto no me lo he inventado yo, ¿verdad? Eso me lo dice una de las fiscales. Yo soy apoderada de estas sociedades. Y en los allanamientos que hicieron hace aproximadamente mes y medio, una de las fiscales de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, cuando yo le pregunto en el ejercicio de defensa de las personas a las que se le está realizando el allanamiento, licenciada, ¿quién ha denunciado estos hechos? ¿Sobre qué base se están haciendo estos allanamientos? Y me dice, no hay una denuncia formal. Se ha decidido proceder de oficio con base en reportajes de la prensa gráfica respecto de cuestionamientos. A mí me parece un atentado a la seguridad jurídica, porque aquí entonces le hago un reportaje a usted y señalo en un medio de comunicación, lo señalo a usted de un delito, y quiere decir que el siguiente día puede ser que en la fiscalía ya le hayan iniciado una investigación de oficio con base en un reportaje. Ya el Código Procesal Penal establece cuáles son las formas de iniciar un proceso, la denuncia, el aviso, ¿verdad? Ahora, lo puede hacer por una noticia de crímenes también. Sí, pero tienen que haber otros elementos fuertes que estén diciéndole al fiscal o orientando que efectivamente se ha cometido un ilícito. A mí eso sí me preocupa, ¿verdad? Y sí esperaríamos que el actuar de la Fiscalía en todos los casos se adecua a criterios de imparcialidad, independencia, objetividad, legalidad, que es lo que manda la Ley Orgánica de la Fiscalía, la Constitución y el Código Procesal Penal. Ok. Licenciada, vamos a otra pausa comercial. El Salvador, quédese con nosotros. Todavía tenemos mucho más que conversar esta noche con nuestra invitada. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador, licenciada de León. Usted también es defensora de un caso de una pareja, un caso que ha llevado también a los medios de comunicación. Una pareja que en su momento fue acusada por amenazas y otro tipo de delitos penales, como lo es la señora Claudia Herrera y Mario Calderón. Fue acusado por el fiscal general de la República, en su momento el licenciado Luis Martínez. Ahora estoy con conocimiento de que ella está con arresto domiciliar, entiendo, por una enfermedad que ella está pasando, la cual es susceptible de apreciación porque en el pasado hay un expediente clínico que ciertamente la imposibilita a ella con un tema de insuficiencia renal. Si me equivoco, me corrige. Mario Calderón todavía guarda prisión en un penal de este país. Pero lo que a mí me ha llamado muchísimo la atención de esto es que ahora entiendo que el fiscal general Martínez, que en su momento acusó, ahora el licenciado Meléndez, ha señalado que los va a procesar por lavado de dinero también, por ciertas propiedades y cuentas que no se puede justificar. ¿Ya lo hizo o está en proceso de hacerlo? Por favor. No, el delito de lavado de dinero a ellos se les atribuyó en la administración de Luis Martínez, ¿verdad? A ellos se les atribuyó, bueno, al abogado Mario Calderón, el delito de extorsión agravada en perjuicio de la supuesta víctima, el señor Enrique Raiz, que ya Mario Calderón fue absuelto por un tribunal de sentencia hace como mes y medio. A la señora se les indicaba, bueno, todavía el delito de amenazas agravadas en perjuicio del señor Enrique Raiz, y a la pareja desde el tiempo de Luis Martínez se le ha atribuido el delito de lavado de dinero. Eso no es algo reciente.
De hecho, ya finalizó el plazo de instrucción, estamos próximos a la audiencia preliminar y obviamente en ninguno de los casos, digamos, han sido los casos trabajados adecuadamente y bajo criterios de objetividad, como yo le decía. Son casos sumamente cuestionables desde el aspecto técnico-jurídico y de hecho ya se están empezando a ver los resultados. Ya obtuvimos una sentencia absolutoria a favor de Mario Calderón y esperamos que así sigan los otros casos, ¿verdad? Que fueron obtenidos según el Tribunal de Ética por esa relación impropia que había entre el señor Enrique Rice y el procesado actualmente. Bueno, ambos son procesados ahora. ¿Qué ha sucedido en una audiencia que se ha suspendido, entiendo yo, varias veces? ¿Qué va a pasar? Pues la audiencia de amenazas agravadas, donde la señora Claudia Herrera tiene calidad de imputada por haber supuestamente amenazado al señor Enrique Rice, esa audiencia de vista pública se ha pospuesto 8 veces, ¿verdad? Por causas atribuibles a la parte acusadora o digamos los abogados del señor Enrique Rice. Nosotros estamos a la espera que el Tribunal Tercero de Sentencia finalmente pueda definir la situación jurídica de ella, ¿verdad? Okay. Porque tiene, como usted bien lo dice, ha sido diagnosticada con insuficiencia renal, porque ella fue donante de riñón y vive desde hace muchos años con un riñón, pues. Y a raíz del tiempo que estuvo detenida, porque estuvo más de 1 año en cárcel de mujeres, eso obviamente le impactó en su salud y ha hecho que esté en un cuadro complicado, ¿verdad? Ok, voy con el otro tema. Usted en su momento también ejerció los buenos oficios de la defensa del señor Marcos Rodríguez por una imputación que la ex vicepresidenta de la República y diputada doña Ana Vilma de Escobar estaba gozando en contra de él por algunos elementos que él había acuñado que aparentemente bajo la valoración de la parlamentaria eran constitutivos de delito penal. Vimos nosotros donde el juzgado de sentencia desestimó estos hechos, pero la gran pregunta es, ¿qué va a suceder? Porque no apelaron la contraparte. ¿Marcos Rodríguez va a contrademandar a doña Ana Vilma de Escobar? Fíjese que no se conversó sobre ese tema. De hecho, la sentencia absolutoria ya está firme. La parte acusadora no recurrió, o sea, no fue en apelación a que revisaran la sentencia y por el momento el señor Marcos Rodríguez no desconozco si realmente él piensa iniciar una acción contra la señora diputada, ¿verdad? Desconozco, realmente fue satisfactorio el resultado que se obtuvo en sentencia y creo yo que él no está interesado en iniciar una contracción, digamos. Perfecto. Vamos a hacer otra pausa. Volvemos. Estamos de regreso, licenciada Berta de León. Usted fue abogada querellante en su momento del caso denominado expresidente Flores. Ahora lo vemos, obviamente con la muerte de él se extingue la acción penal, pero no la acción civil. Se está procesando por enriquecimiento ilícito que inició Providad y ahora la Cámara correspondiente. El señor fiscal general de República en la nota vimos que va detrás de los bienes del expresidente Flores, el expresidente Saca y 3 diputados más, como un rotativo al inicio. El collage que presentamos así lo manifestaba. ¿Qué sigue después, ahora, hoy por hoy, del caso del expresidente Flores? Mire, primero decir que yo no soy parte ya en ese proceso. Yo renuncié a mi trabajo en FESPAD y ellos tienen sus propios abogados actualmente que van a darle fin a ese caso. Lo que sigue es que el Tribunal de Sentencia defina si va o no a condenar en responsabilidad civil a los herederos del expresidente. Eso es lo que sigue. Pero no sé qué va a pasar, ni qué es lo que va a pedir la Fiscalía, ni si la Fiscalía va a perseguir a los destinatarios, porque
si el dinero se estableció que quedó en arena, pero ¿qué va a pasar con eso, verdad? Y obviamente yo ya no soy parte de... Ok, me voy a otro caso que está íntimamente ligado con este, y usted dijo los destinatarios. ¿Cuál es su opinión con relación a la detención y que están procesando al expresidente Saca? Porque también el señor fiscal general de la República, y yo conversé con el periódico digital El Faro, que inició meses atrás una investigación también con relación a este tema, y hay lujo de detalles. El fiscal advertía sobre transferencias de fondos para el señor Mauricio Funes y viceversa, pero adicionalmente entiendo que también se emitieron cheques al partido Arena por $400 millones, como también se hizo en su momento cuando usted fue querellante y que se estaba investigando al expresidente Flores. Usted lo ha dicho, no sé qué va a pasar con los destinatarios. Mire, respecto del caso Saca, yo sé lo que han publicado los medios, ¿verdad? Y sobre todo lo que ha publicado el Faro. Y a mí me parece un escándalo que debe tener sus consecuencias. Me parece escandaloso que funcionarios públicos hayan desviado fondos públicos, aunque sean en ese momento secretos, a cuentas personales. A mí eso me parece totalmente reprochable, ¿verdad? Ahora bien, esperemos también que la Fiscalía esté a la altura de las circunstancias y pueda presentar un caso sólido y hacer una investigación en instrucción seria, ¿verdad? Porque en el caso del expresidente Flores presentó el requerimiento y nunca más volvió a hacer ninguna diligencia. Por eso es que nosotros como querellantes tomamos protagonismo, porque la Fiscalía no hacía nada. Ojalá que no pase lo mismo en este caso, porque a veces la gente dice con capturar y presentar el requerimiento se agota la función fiscal. No, ahí comienza lo más crítico de la función fiscal, que viene realmente investigar, analizar y determinar, pues, y fundamentar un caso para no estar después dependiendo de que un juez amigo venga a ratificar lo que está pidiendo, sino que realmente sea un caso sostenible con miras a lograr una condena y un resarcimiento de los fondos del Estado que se han apropiado. Ahora, yo creo que... complicadísimo, porque el delito que se les está acuñando hasta este momento es lavado de dinero, y lavado no tiene medidas sustitutivas a la detención. Hay una prohibición expresa sobre esto. Lo que ocurre es que la Sala de lo Constitucional ya ha dicho que siempre deja a criterio de los jueces, ¿verdad? Acuérdese que mientras alguien esté procesado tiene el derecho de la presunción de inocencia, y una de las derivaciones de este principio es el juzgamiento en libertad, no importa qué tipo de delito. Eso es un análisis que lo va a hacer la Cámara. Si usted me pregunta a mí, yo diría que no les deberían de dar medidas. Realmente es un caso escandaloso de corrupción. Y ojalá que la Fiscalía realmente se ponga seria y logre probarlo para sentar un precedente y que ya no sigan, porque aquí hay un montón de funcionarios que están en ese tipo de actos, pues diputados que se señalan y que es un secreto a voces en lo que andan, pero que mientras no se siente un precedente de una condena y realmente el funcionario corrupto devuelva de lo que se apropió, aquí vamos a seguir en las mismas. Ok, como estamos hablando de jueces, y usted lo ha dicho, hemos visto una labor muy, pero muy activa de la Corte en pleno en primero separar a los jueces y luego se iniciar un debido proceso y posteriormente notificarles que ya no van más en la Corte Suprema. Hemos visto casos emblemáticos, pero uno quizás en algún momento que destaca es del ex juez noveno de paz, Aurora Yamatei, entre otros. ¿Cuál es su opinión con relación a estas depuraciones que se están realizando? Yo realmente depuración no veo, Sergio. Veo movimientos, rotaciones, cambios, lo pongo aquí, lo quito de aquí, lo pongo allá. Eso es lo que yo he visto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el juez Rolando Corcio lo movieron de un tribunal de sentencia a uno de instrucción, y así. Pero realmente depuración propiamente dicha yo no veo hasta la fecha.
De hecho, se sabe cuántos expedientes tiene Corte Plena en análisis para destitución y no pasa nada. Yo esperaría que realmente se vean resultados, no cambios, pues, porque eso solo es trasladar el problema de un lugar a otro. Pero realmente, si tienen pruebas de que hay prevaricato, si tienen pruebas de que hay jueces que resuelven por dinero, imagínense si uno de litigante sabe más o menos cómo anda la cosa, que no saben en la fiscalía, más ahora con el centro de escuchas, ¿verdad? Entonces, hay que ser, yo creo, consecuentes en ese sentido y que realmente la Corte Plena tome como una prioridad la depuración judicial, o sea, lo piden a gritos todo el mundo. Ok. Imposible que usted me acompañe esta noche, que yo no le pregunte del caso del ex fiscal general de la República, Luis Martínez, porque en su momento, cuando usted fungía como querellante, ciertamente arremetieron, no con el papel que él estaba desempeñando en la fiscalía, ahora procesado él y en 2 diferentes instancias él recibe medidas más medidas. ¿Cuáles son las expectativas de estos casos, licenciado? Pues mire, las expectativas como ciudadana sería que lograran realmente, bueno, garantizarle el debido proceso, pero que lo condenaran. O sea, esa es la expectativa ciudadana. Ahora bien, como abogada le digo, y usted lo sabe, se tiene que realizar una investigación y probar los hechos que se le están atribuyendo. Porque por más graves que nos parezcan, si la fiscalía no logra probar esos delitos, igual contra el señor Enrique Ray, su sobrino y los abogados que están procesados por fraude procesal, falsedades y este tipo de delitos contra la administración de justicia, si la fiscalía no le pone empeño a esos casos, no realiza una actividad investigativa y una recolección probatoria seria, esos casos se van a caer, ¿verdad? Lamentablemente, porque a partir de esos casos se puede sentar un precedente importante en la lucha contra la corrupción. Okay. Y acabar esas argollas de abogados que ya tienen timado a todo el sistema judicial, y si a usted cae en desgracia con uno de esos abogados, lo llevan a un tribunal y lo condenan fácil. O sea, es sumamente delicado. Bueno, la depuración judicial a título personal, yo muchísimas veces he dicho que no es que se pide, se exige a gritos. Aquí hay jueces, y usted no me dejará mentir, honorables, pero hay otros jueces que hasta el demonio se les persina y que solo el pliego tarifario les hace falta en la parte de fuera del tribunal, cuánto vale la violación, el homicidio, etcétera, porque uno ya sabe cuando anda en la calle quién es quién. Quiero terminar quizás esa entrevista con una pregunta que se me estaba quedando en el tintero, y es ¿cuál va a ser la solicitud que ustedes han hecho o van a hacer? Porque la Fiscalía ciertamente ya adelantó que va a seguir acusando y que tiene elementos suficientes para sustentar razonablemente el caso denominado ciberataque, y que los medios de comunicación, como usted lo ha dicho, han mostrado vinculaciones. Un tema es lo legal que se está ventilando, otro tema es lo moral, lo ético, etcétera, con relación a este caso. ¿Cuál es su expectativa? Porque la Fiscalía ciertamente ya dijo que va a seguir acusando. Sí, es un hecho, va a seguir acusando y va a seguir declarando en los diferentes medios de comunicación, ejerciendo presión mediática, cuando la Fiscalía debería construir un caso serio que se sostuviera sin presión mediática. Hasta este momento abiertamente al alcalde Nayib Bukele, pero podría ser un hecho. Fíjese que sí se le señala en el requerimiento y en la acusación. A partir ¿Qué tipo de señalamientos? Se le señala que ha participado en ese ciberataque. Entonces, mire, usted me pregunta cuál es la petición que vamos a hacer en los próximos días. Bueno, ya la hicimos. Lo que nosotros esperamos es que el juez que conozca el caso realmente sea imparcial, sea independiente, no se deje presionar por los medios y lo que publica la prensa gráfica, y pueda darnos un sobreseimiento definitivo por atipicidad, porque las conductas que la Fiscalía está reprochando no son delito, no encajan dentro de los delitos de violación de derechos de autor, porque los sitios de internet, los dominios no son obra protegida. ¿Se podría esperar en algún momento que esta acusación se ampliara al alcalde de San Salvador? Por lo que hemos visto,
por el fiscal general de República. Sí, el fiscal es un fiscal imparcial, es un fiscal objetivo, es un fiscal independiente. Por este caso, yo no esperaría que proceda contra Nayib Bukele. Si, como le he dicho, este caso no es delito. O sea, usted puede hacer su propio reproche moral, ético, por estas páginas parodia, porque ni siquiera son clones ni espejos. Técnicamente no cumplen con esos requisitos. Los sitios de los periódicos nunca estuvieron abajo, nunca sufrieron ningún daño, ni se puede acreditar cuál es el perjuicio económico que esas parodias le provocaron a estas sociedades. Yo esperaría que el fiscal no proceda en este caso, pues si es un caso insostenible. Ok, perfecto. Licenciada Berta de León, debo de agradecerle, llegamos al final de la entrevista 8 en punto, por el tiempo destinado no al programa Canal 33 8 en punto, sino que al pueblo salvadoreño, porque teníamos muchos temas de los cuales ciertamente queríamos conversar. Muchísimas gracias, le agradezco. Gracias. El Salvador, saludo a la Caja de Crédito de Colón porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Acá lo tenemos y yo me desplazo para compartir con ustedes el consolidado de la participación ciudadana esta noche bajo la pregunta que articulamos al inicio. ¿Cree usted que las depuraciones de los jueces que hizo la Corte Suprema de Justicia han sido eficientes para el combate de la criminalidad? Un 3% dice que sí, un 48% que no es eficiente, un 49% que falta ser mucho, pero mucho más de 255 votos. Siga participando porque 8 en punto no duerme. A continuación se viene Olimpia 33, todo deporte. Por supuesto, el mejor programa nacional de deportes en nuestro país. Cobertura total, nacional e internacional. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta mañana. Que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.